Dos grandes perros desaliñados, inconfundiblemente barbos, la raza local conocida por su lealtad y terquedad, estaban inmóviles, con sus narices presionadas contra una valla de madera desgastada. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Michael para sí mismo, su curiosidad despertada. No pudo evitar notar la intensidad inquebrantable en su mirada, como si estuvieran atrapados en una batalla silenciosa. Se acercó un poco más, asomándose a través de una abertura en la valla. Su corazón se detuvo un momento. Al otro lado, acurrucados juntos bajo un extenso rosal, había dos pequeños gatitos, sus ojos esmeralda reflejando la mirada inquebrantable de los barbos. La escena era surrealista, un enfrentamiento silencioso entre dos mundos. Michael no podía entender. Los barbos, a pesar de su tamaño y el aire intimidante que exudaban, no parecían estar amenazando a los gatitos. En cambio, parecían ¿fascinados? ¿Era esta alguna extraña tregua silenciosa? ¿O había algo más siniestro en juego? Observó, su mente acelerada. Los gatitos estaban claramente asustados, sus cuerpos temblando ligeramente. Pero no se encogieron ni intentaron escapar. Simplemente mantuvieron su posición, enfrentando la mirada de los barbos con una intensidad inquebrantable que parecía mantenerlos cautivos. Los minutos pasaron, el silencio roto solo por el susurro de las hojas y el ladrido distante de un perro callejero. Michael se encontró hipnotizado, incapaz de apartar la vista de la peculiar escena. ¿Cuál era la historia detrás de este improbable estancamiento? De repente, uno de los barbos, un atigrado con una mancha blanca en el pecho, cambió de peso, su mirada cayendo momentáneamente. Los gatitos, sintiendo el cambio de poder, instintivamente retrocedieron un paso, su miedo momentáneamente olvidado. Michael sintió un aumento de esperanza, tal vez este estancamiento estaba a punto de terminar. Pero luego, el atigrado miró de nuevo a los gatitos, sus ojos ámbar suavizándose como si entendiera su miedo. Empujó al otro barbo, un perro negro esbelto con ojos azules penetrantes, y los dos retrocedieron unos pasos, dándole a los gatitos un poco de espacio. Era como si estuvieran reconociendo el miedo de los gatitos, otorgándoles una tregua. El aire se sintió más ligero a medida que el estancamiento se aliviaba. Los barbos, ya no enfocados en los gatitos, comenzaron a olfatear el suelo, aparentemente perdiendo interés en su inesperado encuentro. Michael, incapaz de contenerse, se acercó a la valla, su mano extendiéndose instintivamente para acariciar al atigrado. El perro, sorprendido por el movimiento, levantó la cabeza, sus ojos agrandándose en alarma. Pero en lugar de retroceder, bajó la cabeza, permitiendo que Michael acariciara su pelaje. Fue entonces cuando Michael notó algo peculiar. El pelaje del atigrado estaba enmarañado y sucio, sus costillas claramente visibles bajo su piel delgada. Parecía perdido, solo. Como si sintiera la empatía de Michael, el atigrado emitió un suave gemido, un llamado de ayuda. Michael, con el corazón derretido, supo que no podía dejar a los perros allí. Decidió llevarlos a casa, esperando encontrarles un buen hogar, un lugar donde finalmente pudieran sentirse seguros. Mientras se alejaba, mirando hacia atrás a los gatitos que aún estaban acurrucados bajo el rosal, una idea le golpeó. Tal vez los barbos no solo estaban observando a los gatitos. Quizás, como él, habían visto el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad. Quizás, en ese estancamiento silencioso, habían encontrado una conexión, un entendimiento compartido de lo que significaba estar perdido, solo y asustado. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.